Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Bienvenidos una vez más a su programa Pentecostales del Nombre RD. Me acompañan como siempre el pastor Anderson Barriento y el hermano Jason Reyes. Dios les bendiga, hermano Anderson. Amén. Dios les bendiga, pastor, una vez más. Qué bueno estar acá. Dios les bendiga a todos ustedes y a los que nos están mirando en esta hora. Bueno, venimos aquí dispuestos a compartir la palabra del Señor. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hoy vamos a seguir compartiendo estas doctrinas fundamentales. Amén. Y hoy corresponde el tema de la importancia del bautismo en agua. En el programa anterior finalizamos hablando sobre que hay personas que entienden que se pueden salvar en el último momento sin un nuevo nacimiento y sin ser bautizado. Entonces vamos a ver qué significa la palabra bautismo. Bautismo quiere decir sumergir o hundir, sepultar. El bautismo fue un mandamiento del Señor, que el Señor lo dio una vez resucitó. El Señor murió, resucitó, y cuando tuvo su primer encuentro con los discípulos, lo primero que les ordenó fue: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto está registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Así que el bautismo es un mandamiento del Señor. Quien le dio la importancia al bautismo fue el Señor. Tanto así que él mismo fue bautizado por Juan el Bautista. Y luego ya, una vez el Señor muere y resucita, manda a los discípulos a bautizar a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces vamos a hablar en esta hora sobre la importancia del bautismo en agua para la salvación. Así que, hermano Anderson, ¿es importante el bautismo para la salvación? Amén. Bueno, qué bueno continuar acá una vez más con este programa. En el programa anterior, el pastor Dominic terminó haciendo como una referencia que yo decía, bueno, un tanto controversial y necesitamos un espacio para ampliarlo un poco mejor. Y esta referencia fue precisamente al ladrón de la cruz. Recordemos que Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones. Uno de ellos, pues, digamos, se arrepintió en el momento que está en la cruz justo antes de morir, y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay personas que toman este pasaje y lo que sucede con este ladrón de la cruz para hacer de ese momento particular con el ladrón de la cruz una enseñanza doctrinal general. Amén. O sea, ellos lo toman y dicen, eso es todo el que cree, aunque sea ahí en el momento, y dicen, este ladrón no tuvo oportunidad de bautizarse. Pues claro, si está en una cruz, ¿cómo va a tener oportunidad de bautizarse? Y dicen, ¿y fue salvo? Por supuesto. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se entiende que ese ladrón de la cruz fue salvo. Ahora, debemos entender que la escritura se divide en algo que se llama el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto abarca a todas las personas que vivieron antes de la cruz, antes de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El nuevo pacto comienza con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos se derraman. Entonces allí se establece un nuevo pacto. No podemos meter muchas cosas que se vivieron en el antiguo pacto a lo que ahora vivimos en el nuevo pacto. Si usted lee el libro de Hebreo y lo estudia, se da cuenta de que el nuevo pacto se habla de que es uno nuevo porque ya el antiguo está pasando y este nuevo es mucho mejor. Cuando miramos todo eso hablando, digamos, del nuevo pacto, ¿por qué trato de poner este contexto? Porque cuando hacemos referencia
al ladrón de la cruz, tenemos que identificar primero que él es uno de los salvos que están en el antiguo pacto. El Señor y los discípulos bautizaron, Juan el Bautista bautizó, porque la Biblia dice, bueno, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, pero había ya un bautismo. ¿Qué diferencia entonces hay? ¿Por qué el Señor después de que muere y resucita manda a sus discípulos a bautizar si ya ellos estaban bautizando? Porque el bautismo después de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo toma un nuevo énfasis, ya, que no lo tenía antes. El Señor no tenía que mandarlo a bautizar porque ya ellos lo hacían, pero es que después de que eso comienza allí el mandamiento. Listo. Entonces, no sé si antes, porque yo tengo acá unos puntos que quiero tocar, pero no sé si en base a esto quieren hacer alguna referencia, porque ya voy a entrar para no tomarme como mucho el espacio, pero ya voy a terminar de responder esa pregunta tan importante Bueno, hermano del Anderson, bautismo y la yo sí salvación. quisiera que usted, pues entendiendo que hay personas que nos están viendo y de pronto pueden tener ciertas dudas, podríamos decir que el ladrón en la cruz no vivió en ese tiempo de la gracia, sino que vivió en el tiempo de la ley o del antiguo pacto, que es lo que comúnmente la gente conoce como Antiguo Testamento. Sí, en realidad hay gente que dice Antiguo Testamento hasta Malaquías, pero por eso es mejor llamarlo Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, porque ya el antiguo pacto no va hasta Malaquías, el Hasta antiguo pacto va Jesucristo hasta la que Cristo cruz. va, muere y ya ahí se establece el nuevo pacto. Además, no solo el ladrón en la cruz se salvó, porque el Señor le dijo a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Ujú. Le dijo al paralítico, tu fe te ha salvado. O sea, muchas personas se salvaron sin bautizarse. ¿Jesucristo había mandado a bautizar antes de su muerte? Antes de la muerte, el Señor está permitiendo el bautismo. Digamos que la Biblia no registra que el Señor lo haya mandado como tal, pero vemos los discípulos bautizando, que por eso le dicen a Juan el Bautista, óyeme, es que el que tú bautizaste estos días en el Jordán está haciendo más discípulos que tú y está bautizando más discípulos que tú. Y por eso dice, aunque él no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, el bautismo está presente en este momento. Luego vamos a mirar la importancia del bautismo después de la muerte y sepultura y resurrección de Cristo, porque no solamente vamos a tener que hacer este programa, sino que vamos a hacer otro y en el otro voy a especificar algo más, pero para no ampliarlo y digamos que no lograr abarcar lo que yo quiero abarcar es que podamos entender, claro, cuando hablamos de que, oye, él murió no bajo la gracia ni nada, debemos entender que mirar como los tiempos es una forma de estudiar, digamos, las escrituras, pero la gracia está presente en todo. O sea, el tema de lo de las dispensaciones es una de las formas como las personas se acercan al estudio, digamos, de la escritura para tratar de dividir los tiempos de estudio. Pero la gracia ha estado presente siempre. No he hallado gracia ante los ojos de Dios y todos los que fueron salvos en el antiguo pacto fueron salvos por gracia. O sea, la salvación es por gracia, tanto en el nuevo pacto como en el antiguo. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué hay que tener eso claro? Porque la muerte de Cristo salva no solamente a los que arrancan de ahí en adelante, sino que la muerte de Cristo es la mira para salvación a todos los hombres, aunque en el antiguo pacto, por supuesto, no se les iba a hablar acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo porque no había ocurrido. Pero ellos son salvos también por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y son salvos también por la gracia de Dios. Ahora bien, entonces, para retornar, digamos, el punto del tema principal, que es la importancia del bautismo en agua para salvación. ¿Cómo podemos, a través de las escrituras, demostrar que el bautismo no solo es importante, sino que es necesario para la salvación? Amén. Entonces ahí, ahora sí, ya dejando el ladrón de la cruz de lado, teniendo en cuenta que por supuesto él fue salvo y muchos otros en el antiguo pacto, vamos a mirar qué es importante después de que Cristo muere y resucita, el bautismo sí toma una, sí, lo ordena, entonces toma una relevancia porque ese es uno de los objetivos. Vayan y prediquen y usted lo lee ahorita, el que creyere y fuera bautizado. Tenemos que entender que siempre el bautismo está en relación con creer, está en relación con la salvación, está en relación con el perdón de los pecados. Amén. Entonces, si miramos esa relación del bautismo, usted mira, por ejemplo, la palabra de Dios
Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces es el que le está diciendo, bautícesen, y note que aquí el bautismo tiene relación con el perdón de los pecados, para el perdón de los pecados. La palabra del Señor en Hechos 10 dice, el verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Claro, por depositar la fe en el Señor, por estar en él, pero estos que creyeron, que depositan la fe en el Señor, dice el verso 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Citábamos un texto muy importante en programa anterior acerca de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Allí el bautismo está conectado a andar en vida nueva. Quisiera dar un último versículo, aunque hay muchísimos otros versículos más que podemos ver en el Nuevo Testamento, después de que el Señor muere, resucita y manda a bautizar, que están siempre que tú lees el bautismo está relacionado con perdón de pecados, con salvación. Dice, el bautismo, primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto, y venía hablando del agua, de los días de Noé, el bautismo que corresponde al agua, que corresponde a esto, ahora nos salva. Hay gente que lo lee no salva, no, es nos, hay que meterle la S, nos salva. Y abre un paréntesis, note que abre allí un paréntesis, y eso es importante notarlo para poder entender plenamente el versículo. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, el bautismo en agua me da una conciencia limpia ante Dios, pero no es en sí por el agua, porque hay gente que dice, es que están poniendo el énfasis en el agua. No, es por la resurrección de Jesucristo. Entonces, si lo leemos quitando lo que está entre paréntesis, diría de la siguiente manera, el bautismo que corresponde a esto nos salva por la resurrección de Jesucristo. O sea que el bautismo ha tomado un énfasis especial en el momento en el que el Señor ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado y manda a bautizar. Amén. Entonces, con respecto al tema que estábamos tratando en el programa anterior, digamos que este es el complemento del tema. Estábamos hablando del nuevo nacimiento. Le vamos a dejar el link del programa anterior. Por si usted no lo ha visto, pues usted lo pueda buscar y entender un poco más acerca de todo el contexto de que venimos hablando. Hablábamos del nuevo nacimiento, que la palabra es que engendraba en el ser humano, ¿sí? Ese nuevo nacimiento iba formando, pero que el complemento de ese nuevo nacimiento era el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces eso es lo que le da la importancia al bautismo, que es necesario para la salvación. Sí, o sea, es todo, porque es un proceso, o sea, la obra de Dios, y en medio de la obra de Dios, nosotros tenemos que entender que el bautismo es importante. Alguien dice, no, yo creo que una persona se puede salvar en el último instante. Que solo Dios es el que sabe quién se salva y quién no, por supuesto. Pero nosotros debemos cumplir con enseñar lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Si alguien dice, no, yo quiero creer que me salvo en el último momento como el ladrón de la cruz, pues lo dejamos a conciencia suya. Pero lo que yo le recomiendo es bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, como dice la Biblia. Amén, hermano. Bueno, hermano Jenser, esto es algo importante también. Muchas personas simplemente dicen, yo creo, y ya con eso ellos se sienten que es suficiente para ser salvos. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Sí, desafortunadamente, pues a veces es parte de una doctrina de que para ser salvo solamente decir yo creo y ya. Pero ese decir yo creo conlleva muchas cosas. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra del Señor, en Hechos, que nos habla del inicio de la iglesia, cómo se fue formando, cómo se predicaba el evangelio,
nosotros nos damos cuenta que los apóstoles predicaban el evangelio, la gente lo creía y la gente iba a las aguas del bautismo. Eso por ejemplo, en Samaria, dice en Hechos capítulo 8, el versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les estaba predicando el evangelio, que anunciaba el evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí es muy importante nosotros también enfatizar de que la gente creía y se bautizaban y que eran personas Primero escuchaban, que escuchaban la luego palabra. creían y luego eran Y bautizados. también ahí uno también tiene que diferenciar porque no eran niños, no eran que bautismo para niños, no, nada de eso. Es personas que se van escuchando la palabra, se arrepienten, se convierten y dicen, yo también me voy a bautizar porque ha entendido el evangelio que es para el perdón de los pecados, esa oportunidad de entrar al reino de los cielos. Saulo, también en Hechos capítulo 9, en el versículo 18, mira cómo nos dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Saulo, quien es el apóstol Pablo, tuvo un encuentro con el Señor, él no lo conocía, él no se daba cuenta que él era el Dios Todopoderoso, él se encontró con él, él le mostró quién era, le mostró qué era lo que iba a hacer, pero quedó ciego. Y lo mandó entonces para que oraran por él a los otros discípulos. Y al orar por él, se le cayeron esas escamas y recibió la vista. ¿Y qué pasó? Como ya él entendió el evangelio, entendió quién era Jesucristo, entonces él dijo, bueno, ahora hay que bautizarse, ¿cierto? Levantándose, fue bautizado. O sea, la gente que cree tiene como resultado que llega a las aguas del bautismo porque entiende para qué es. En Hechos capítulo 9, también en el versículo 36, está también el bautismo del etíope. El etíope dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién era ese eunuco? Bueno, venía de lejos hacia Jerusalén. Amén. Y ya él había estado en Jerusalén, ahora iba otra vez para su tierra, pero él no entendía el evangelio. Amén. Él era lector de la palabra, buscaba, iba a adorar a Jerusalén, venía de tierras lejanas. Y el Espíritu de Dios movió a Felipe hacia donde estaba ese eunuco y lo encontró leyendo la palabra. El Señor le dice, acércate a ese carro. Y cuando él se acercó, lo escuchó que estaba leyendo acerca del profeta Isaías y empieza a preguntarle, ¿y de quién es que me habla? Entonces, porque Felipe le dice, ¿entiendes lo que lee? Dice, bueno, yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Como le pasa a mucha gente ¿Y cómo entenderé si no hay alguien que le predique. que me Entonces, explique? Que me explique. entonces él se subió al carro y dice la palabra, comenzando desde esta escritura, le habló acerca del evangelio, del reino de los cielos. Amén. En eso le habló de Jesucristo, le habló de quién era ese, de quién era que hablaba, y también le habló del bautismo. Por eso fue que él dijo, bueno, pues si es así, aquí Yo hay creo, agua. yo Yo creo. creo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces, eso es es el resultado. La gente cree y dice, ah, no, pues entonces lo que yo tengo que saber es que el que murió en la cruz fue Cristo y que cuando yo voy a las aguas del bautismo, entonces estoy creyendo que Él pagó por mi pecado. Claro. Entonces, si yo quiero estar en paz con el Señor, limpio de pecado, pues creo y digo, ah, pues hay que ir a las aguas del bautismo, pues hay que ir a las aguas del bautismo. Amén. Si la palabra del Señor dijera otra cosa y Uno eso es hiciera para otra la salvación, cosa. hacemos eso, pero lo que Sí. dice es que hay que bautizarse. Así es. Así que eso es lo que nosotros tratamos de enseñarle a la gente, porque eso es lo que está registrado en la Biblia. Que la gente quiera creer otras cosas, bueno, ya eso es. Eso Se le deja a será. cada persona. Entonces, fíjese lo importante, lo que usted está diciendo, hermano James. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? El Señor muere y resucita y dice a sus discípulos, mire, vayan y prediquen el Evangelio. Aquí empieza el primer punto, que la gente para salvarse, lo primero que tiene que hacer es escuchar la palabra de Dios. Escucha. El oír. Porque la fe es por el oír y el oír
la palabra de Dios. Luego que la gente oye, tiene que creer lo que escucha. Porque de qué sirve que escuche, pero no cree. Pero el creer, no puede uno quedarse en el creer. Hay que Hay que obedecer. obedecer lo que uno creyó. Porque la forma más sensata de decir yo creo es obedeciendo a lo que escuché. Por eso es que todas las predicaciones, desde ese punto en que el Señor mandó a predicar el Evangelio, termina en qué? En En el la gente bautismo. bautizándose. En la Por gente ejemplo, bautizándose. usted lo expuso. Felipe predicó en Samaria. ¿En Se qué terminó? bautizaron. En el bautismo de los samaritanos, hombres y mujeres se Que bautizaron. creyeron. Luego vino el mismo etíope. Fue a Jerusalén a adorar. Felipe se le acerca al carro, empieza a predicarles desde Isaías, que era donde estaba leyendo el eunuco, pero ¿en qué terminó esa predicación? En el bautismo del etíope. Igual que Saulo. Saulo tuvo un encuentro con Jesús, pero tuvo que venir a Ananías a explicarle, tuvo que venir a Ananías a orar por él. Entonces, ¿en qué terminó ese encuentro de Saulo? En el bautismo. Entonces, negar la importancia del bautismo para salvación es muy difícil, Claro, ¿cierto, hermano Anderson? eso quería yo decirte, porque hay gente que dice, no, es que el bautismo es simplemente como Un acto de fe. un acto de fe, pero es como tú, Opcional. no, está diciendo es como que tú estás dando testimonio de que tú creíste, pero no es para salvación, porque claro, tenemos el tema, nosotros ya hablamos del tema de la gracia y hay gente que cuando oye el tema de la gracia entiende que, pero entonces somos salvos por gracia y por el bautismo, como que le estamos metiendo ahí obras para la salvación. No. Somos salvos solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe, pero la gracia de Dios nos va a llevar siempre al bautismo. La fe La gracia de que- Dios nos va a llevar al arrepentimiento, a a la las obras, conversión. a las obras. No somos salvos por las obras, pero si tú Pero me el- hablas que alguien no hace las obras que la Obras de escritura fe. habla, entonces no, somos salvos solamente por la gracia, no se le añade más al énfasis de la gracia en cuanto a la salvación, pero la gracia de Dios nos va a llevar al bautismo, nos va a llevar a una vida nueva, a obras que Dios ha preparado antemano para que andemos en ella. A Entonces, perseverar. eso. Sí, o sea, entonces no puedes decir que, oye, es solo como un acto de fe y de testimonio, dicen, porque es para testificarle a la gente que, no. Un momentico. Si estamos en un lugar, por ejemplo, Felipe y el etíope, yo no creo que el etíope haya dicho, hey, ven, vamos a bajar para que nos bauticemos. Iban por el desierto. Por el era. desierto. Y para darle testimonio, porque seguramente él era un funcionario y andaba con más gente. Le iba a dar testimonio a Felipe. No, porque seguro él iba con más gente. Al ser un funcionario, no creo que fuera solo en el carro. Él iba con más gente, pero no creo que el énfasis del etíope, ven, vamos para que estos vean que yo creí, ven, bautízame para que ellos vean. No, bautízame porque es que el bautismo es importante. Ya yo entendí que Jesús es el Hijo de Dios, ya yo quiero bautizarme, ya yo sé que Él es que está hablando, yo quiero el bautismo. Entonces, eso no es un acto de que, público, dicen, no, para que públicamente tú, no. Si tú estás en un lugar donde estás tú solo y la persona que te va a bautizar, ese bautismo, hay que hacerlo. Porque entonces dice, pastor, ¿y yo para qué me bautizo si aquí no hay nadie a quien rendirle o darle testimonio a nadie? No, el bautismo es muy importante porque tú tienes que ser bautizado, porque siempre que en el Nuevo Testamento vemos el bautismo está relacionado con perdón de pecados, salvación, los que creen se bautizan. Entonces, si ya alguien quiere discutir eso, pues está bien que lo discuta, que se salvan sin bautizar, pero nosotros seguimos predicando, mira, yo que tú me bautizo para el perdón de mis pecados, Claro, que es lo que la Amén. Biblia dice. Amén. Digamos que obedecer la palabra de Dios nos da esa seguridad de que estamos haciendo la voluntad del Señor. Amén. Gálatas dice, ¿o no sabéis que lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos? Que esto nos lleva al siguiente punto. ¿En qué nombre debemos ser bautizados? Pero eso lo vamos a tratar en el siguiente programa. Así que, hermanos y amigos, no se pierdan el siguiente programa. Vamos a seguir hablando del bautismo, sobre la importancia, pero vamos a tratar ahora en qué nombre, bíblicamente, en qué nombre debemos ser bautizados. ¿En el nombre del Padre y del Hijo o en el nombre de Jesús? Así que, hermano Jensen, ya para despedirnos. Bueno, muchas gracias. El Señor les bendiga a todos. Quiero recomendarles que
lean el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el inicio de la iglesia. Ahí podemos tener todo este conocimiento del porqué del bautismo y cómo se bautiza la gente. Amén. Amén, Señor les hermano bendiga. Anderson. Amén. Y entonces ahí nos estamos viendo a esta misma hora y por el mismo canal. Amén. Entonces, Ah, seguimos luego hablando del tema del nombre del bautismo. bueno, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Y no se olvide compartir este video con las personas que usted conozca que le pueda interesar. Amén. Yo sé que Dios puede hacer una obra especial. Amén. Una última petición, y es que siempre estén orando también por nosotros, por el programa, porque pues nosotros siempre estamos orando por este programa y por el resultado que este programa puede tener, que es la salvación de muchas personas. Entonces, oren también por eso. Amén. Amén, Gracias. amén. Dios le bendiga, Dios le hermanos. Hasta bendiga, la amén. Dios próxima. le bendiga.